Según cifras del Banco Central Dominicano, nuestra economía creció a un ritmo promedio del 6.3% desde el 2015 hasta finales del 2018, situándose por encima del crecimiento económico promedio del resto de los países de la región, que según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, crecieron a un ritmo del 1,2% durante el 2018. Sin embargo, importantes problemas estructurales acompañan el crecimiento sostenido que ha experimentado nuestra economía. Uno de ellos, quizás de los más importantes, es el aumento de la deuda pública, que se ha incrementado de un 35.1% como porcentaje del Producto Interno Bruto en el 2015 a un 39.6% del PIB en el 2018, para un total neto adeudado de 32.158.2 millones de dólares americanos. Hablamos de un repunte de aproximadamente el 5% del total de la deuda pública como porcentaje del PIB en tan solo 4 años. A finales de mayo de este año, los titulares de los medios impresos de nuestro país nos enteraban del anuncio del ministro de Hacienda sobre la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales por un monto total equivalente a 2.500 millones de dólares. 1.000 millones en moneda local a 7 años y a una tasa de interés del 9.7% y 1.500 millones en dólares a 30 años y una tasa de interés del 6.5%. Según se puede leer en el anuncio del Ministerio de Hacienda, la colocación es parte del plan de financiamiento del presente año, debidamente consignado y aprobado en la Ley número 61-18, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el 2019, así como la Ley número 64-18 de valores de deuda pública y los recursos recibidos por esta colocación, permitirán el cumplimiento del plan de inversión del año y, por supuesto, hacer frente a las obligaciones del gobierno. Aparentemente, este mecanismo financiero ha sido el más útil a la hora de acceder a recursos frescos y a tasas competitivas, por lo que hasta ahora son la opción más recurrente a lo largo de nuestra historia económica, en la que incluso desde la política se manipuló el significado real o el concepto normativo de estos mecanismos financieros frente a la sociedad dominicana, que recordamos en el pasado celebraba y festejaba con júbilo su anuncio. Por fortuna hemos superado esta etapa, aunque todavía hay gran desconocimiento e incertidumbre acerca de los niveles de endeudamiento del Estado, acerca del objetivo y el destino de las grandes cantidades de dinero provenientes de la colocación de bonos soberanos, las consecuencias del incumplimiento del pago de los compromisos contraídos por nuestro Estado a través de estos instrumentos financieros y las consecuencias directas del sobreendeudamiento público respecto del sano desenvolvimiento de la economía local y, a su vez, cómo esto afecta a la población. ¿Estamos en una cultura de endeudamiento cíclico? ¿Cuánto ha crecido el monto de los bonos soberanos tomados en el exterior y qué porcentaje de la deuda pública representan estos? ¿Por qué en dólares o en pesos dominicanos? El crecimiento económico no debería ir a la par que la contracción de la deuda pública. Hablamos hoy en Esfera Global sobre deuda pública y bonos soberanos. Sabemos que cuando hablamos de economía nos llega al pensamiento que es una rama muy compleja o muy técnica, pero nosotros, a través de los testimonios de los expertos hoy en Esfera Global, queremos simplificar este tema para poder darnos cuenta si lo que nos están contando es una narrativa correcta. Yo soy Marjorie Félix, bienvenidos a Esfera Global. Vamos inmediatamente al contexto. En la publicación Una propuesta de solución a la crisis de la deuda pública, Joseph Frankett se refiere a esta como el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a particulares u otro país. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado o cualquier otro poder público, materializada normalmente mediante emisiones de títulos de valores. La deuda pública es un instrumento financiero de naturaleza pasiva para el ente territorial público emisor, es decir, el Estado que busca en los mercados nacionales o extranjeros captar fondos bajo la promesa de pago a futuro y renta fijada en una tasa de interés en los tiempos estipulados por el bono. La colocación de bonos es una de las formas de materializar la deuda externa e interna de las naciones, por lo que no tiene riesgo empresarial o de algún sector económico, sino que depende del riesgo país.
Los bonos se emiten cuando el Estado requiere fuentes de financiamiento que le permitan mejorar su liquidez monetaria. Este tipo de instrumento le permite a las naciones obtener grandes cantidades de dinero de préstamos a varias fuentes, que son los denominados compradores de bonos. Cada emisión tiene una característica particular. En la misma, el emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses estipulados, que pueden tener carácter fijo o variable. El incumplimiento en el pago de esta deuda se conoce como default. Hay tipos de bonos distintos a los de la deuda pública, que pueden ser emitidos por una institución pública, un gobierno regional, un municipio o por una institución privada, empresa industrial, comercial o de servicios. En el caso de la República Dominicana, fundamentalmente ha colocado bonos soberanos a lo largo de su historia económica y en la actualidad ha colocado bonos globales, tipos de instrumentos financieros ofrecidos por la República a los inversores registrados en la Comisión de Valores de los Estados Unidos y en otras jurisdicciones, la mayoría de los cuales están nominados en dólares. La Ley Dominicana de Crédito Público, número 6-06, creó el Sistema Integrado de Gestión Financiera, el cual está compuesto por el sistema de presupuesto, la tesorería y la contabilidad gubernamental. El funcionamiento principal de este sistema es dotar de capacidad al Estado para endeudarse con el objetivo de captar recursos a fin de realizar inversiones reproductivas, reestructurar su organización, atender casos de emergencia nacional y refinanciar sus pasivos. Regresamos. Continuamos. Iniciamos el segundo bloque de Esfera Global. Hoy hablamos sobre deuda pública y bonos soberanos. ¿Qué tanto sabe usted sobre economía? ¿Sabe qué son los bonos soberanos? Cuéntenos a través de las redes sociales, @Esfera Global y @MarjoFélix. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. También tenemos un canal de YouTube que puede visitar para ver nuestros contenidos anteriores. Como acabamos de ver, la deuda pública refleja los déficits acumulados en un momento determinado. Un gobierno que tiene un presupuesto deficitario emite títulos o bonos en el mercado de capitales con el objetivo de aumentar su liquidez para solucionar temas puntuales de ahorro e inversión, salarios, educación, salud, capital humano, mercado e intermediarios financieros, en fin, con ello busca garantizar el crecimiento económico. Pero ojo, esto obliga a pagar intereses a un plazo determinado, de manera que un bono no es un regalo, sino es una deuda. En casos como el nuestro, la colocación de bonos soberanos se da en un contexto de crecimiento económico sostenido que coincide, si no es el fruto, de un alto endeudamiento público. Los efectos económicos negativos más evidentes cuando existe un manejo imprudente de la deuda pública tienen que ver con altas tasas de interés local, incremento general de los precios de bienes y servicios, aumento de la presión fiscal, es decir, el gobierno tiene que cobrar más impuestos para poder cubrir su presupuesto. En fin, cualquier otro factor que causa malestar social. Hablemos de esto con los expertos y establecemos conexión con Miguel Collado, agradeciendo su disposición. Miguel es economista del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Gracias por aceptar esta invitación, Miguel. Un placer estar en el programa y contestar tus preguntas. ¿Cómo los altos niveles de deuda pública afectan el desarrollo socioeconómico de la República Dominicana? Los altos niveles de endeudamiento público que tiene actualmente República Dominicana están poniendo una presión adicional sobre las finanzas públicas en el sentido de que el país, el gobierno, está teniendo que endeudarse para pagar los intereses de la misma deuda.
teniendo en cuenta que ya la deuda sobrepasa el 54%, la deuda consolidada del país, la deuda del Estado, sumando el sector público no financiero, más la deuda del Banco Central. Y este endeudamiento está generando unos requerimientos de pagos de intereses que en los últimos años han estado cercanos al 24% de los ingresos tributarios. Esto quiere decir que los dominicanos estamos pagando impuestos para realizar el gobierno el pago de estos intereses, pero además el mismo Estado dominicano continúa endeudándose. Entonces es un círculo vicioso que debemos de romper en un momento, porque lo que puede estar sucediendo es que en el plazo del tiempo el pago de esta deuda, tanto los intereses que ya mencioné como el mismo servicio de la deuda, es decir, los intereses más el pago de la amortización, es decir, del capital, podrían volverse en un momento insostenibles, y eso es lo que queremos evitar. ¿Por qué? Porque eso acarrea unos episodios, como hemos vivido nosotros mismos en el pasado, en el que hemos hecho default de la deuda, otros países también lo han hecho, y lo que se quiere es evitar caer en una situación como esta y que tengamos un desaceleramiento del crecimiento, episodios de depreciación de la moneda, devaluación, y esto desde el punto de vista socioeconómico no le conviene a ningún país. ¿Consideras, Miguel, que la colocación de bonos ayuda a reducir la deuda del gobierno? La colocación de bonos lo que le permite al gobierno es continuar con la colocación el incremento de la deuda. Es decir, por un lado está creciendo el endeudamiento por las necesidades que se van generando a través del incremento en el gasto público, que genera déficits fiscales que deben ser cubiertos con endeudamiento público. Es decir, la diferencia entre los ingresos y el gasto público, al no ser suficiente, generar un déficit, se cubre con endeudamiento público, pero a la vez también estamos refinanciando la deuda ya existente. Entonces estamos contrayendo deuda para pagar deuda pasada ya existente y estamos endeudando el país para cubrir las necesidades generadas por los nuevos déficits que se van generando debido al incremento en el gasto público. Un dato que doy aquí rápidamente es que República Dominicana en los últimos 27 años tuvo un crecimiento del gasto público de más de 9.5 veces, mientras la economía creció menos de 4 veces. Es decir, estamos incrementando el gasto por encima a un ritmo más acelerado del que crece la misma economía. La empleomanía, la nómina pública en el 2015 representaba unos 480.000 empleados. Al día de hoy, el último dato de la Tesorería de la Seguridad Social, abril, indica que existen registrados o cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social más de 630.000 empleados. Son datos que te indican que hay un tema serio con el gasto público. Mientras siga incrementándose el gasto público, pues tendremos estos déficits y en consecuencia la necesidad de mayor endeudamiento. ¿Cuáles son los riesgos de colocar bonos soberanos en dólares? Mira, los riesgos de tener bonos soberanos, tanto en dólares como denominados en pesos, siempre van a ser muy similares en el sentido de que vas a tener que pagar a los tenedores de estos bonos. En el caso de lo tengas en dólares, bueno, tienes que hacerlo en dólares, pero al fin y al cabo, en el caso se trata de diferenciar de si uno es más riesgoso que el otro. Si lo tienes en pesos, al fin y al cabo, en el momento de que si sucediera alguna eventualidad de que los extranjeros perciben que no pueden recibir sus pagos,
pues también los que lo tienen en pesos sucederá algo similar, es un riesgo similar y entonces lo que tendrás que hacer, tendrás el riesgo de tomar políticas públicas como se hizo en el caso de Brasil, donde las tasas de interés internas fueron elevadas a niveles muy altos, más del 40%, ha tenido el caso de Argentina, o sea que al fin y al cabo tenerlos en dólares o en pesos implica riesgos. El tema es el nivel de la deuda y el peso que tiene la deuda sobre, o más bien el servicio de la deuda sobre los ingresos tributarios del país. Y ya me refería anteriormente a que ya tenemos niveles de rondando 24% de los intereses y el servicio, cuando tú lo ves en el primer trimestre del año en curso, superó el 43% de los ingresos tributarios. Eso es lo que debemos de prestarle atención en realidad. Si podemos seguir soportando estos niveles de servicio de la deuda con la capacidad recaudatoria que tiene el Estado dominicano y las características de la economía dominicana. En resumida cuenta, no seguir poniendo presión sobre la economía a través del servicio de la deuda pública. ¿Consideras oportuna la colocación de bonos soberanos con los niveles de deuda pública del Estado dominicano? Fíjate, ya se ha hecho una costumbre, la colocación de los bonos soberanos es una manera de acceso, si se quiere, rápido a los mercados internacionales, con una facilidad mayor que la que te puedan dar en esta época las multilaterales. Entonces ya prácticamente es una costumbre que tienen los países, los gobiernos, de acceder a los mercados de capitales a través, o más bien usando instrumentos como los bonos soberanos. El tema no es tan solo el instrumento, reitero, es el riesgo que tú vas construyendo en torno al incremento de la deuda pública en sentido general. Gracias, Miguel Collado, por aceptar esta invitación a conectarse con Esfera Global. Muchas gracias, un placer, hasta la próxima oportunidad. Vamos a hablar ahora con Henry Ebrard, que también es economista. Gracias por aceptar esta invitación a conectarte con Esfera Global. No, gracias a ustedes por invitar en su espacio. ¿Podrías decirnos cómo crees que los altos niveles de deuda pública de la República Dominicana afectan nuestro desarrollo socioeconómico? Bueno, básicamente es por un hecho de que si bien te ayuda conseguir esa deuda porque te permite incrementar tus ingresos durante un año, no es menos cierto que en algún momento se tiene que reembolsar la deuda y pagar los intereses. Y hoy en día precisamente lo que más me preocupa del tema de la deuda no es tanto su nivel, sino el peso que representa el servicio de la deuda. Durante el primer cuatrimestre del año 2019, el gobierno central ha tenido que dedicar el 48.4% de sus ingresos para entender el servicio de la deuda. Esto le resta posibilidad para hacer políticas sociales. ¿Crees que la colocación de bonos soberanos ayuda a reducir la deuda del gobierno o por el contrario la aumenta? Esta colocación, que fueron de 2.500 millones de dólares, hay 500 millones de dólares que se han utilizado precisamente para reembolsar unos bonos que se habían emitido en el año 2010. En otras palabras, de esos 2.500 millones de dólares, si 500 sirvieron para reembolsar deudas viejas, quiere decir entonces que el nivel de la deuda se ha incrementado más bien en 2.000 millones de dólares. O sea que son deudas que siguen haciendo crecer el nivel de la deuda. ¿Qué riesgos presentamos al colocar bonos soberanos en dólares? Bueno, mira, dos cosas. Primero, de un punto de vista, vamos a decir, de disciplina fiscal de un Estado, los bonos soberanos no tienen ese condicionantes en cuanto a qué tipo de gastos se van a financiar
con eso, puede ser gasto corriente, gasto de capital, volver a financiar viejas deudas. Eso es una, ¿no? Que cuando tú recibes un préstamo de una agencia multilateral, lo positivo es que te obliga, te garantiza de que se va a invertir ese dinero en lo que se quiera que se invierta. El segundo riesgo es que cuando tú emites una deuda en dólares, como la divisa de la República Dominicana es el peso dominicano, cada vez que el peso se devalúa, entonces el costo de esa deuda se eleva porque habrá de buscar más pesos para poder reembolsar esos mismos dólares. Finalmente, ¿consideras oportuna la colocación de bonos soberanos con los altos niveles de endeudamiento público que presenta la República Dominicana? Ni modo, era muy necesaria porque ya en el mes de mayo precisamente vencía esta obligación de 500 millones de dólares y no era posible probablemente atender esta obligación sin emitir esos bonos soberanos. Ahora, obviamente, lo que sí nos tiene que preocupar es que mientras siga creciendo el peso de esta deuda, el costo que representa el servicio de esta deuda va a seguir creciendo y eso va a ir obligando probablemente a las autoridades, dentro de un plazo quizás no tan largo como se piensa, a hacer un ajuste fiscal. Muchas gracias por interactuar con nosotros a través de esta conexión directa. Vamos inmediatamente a conversar con Jairón Severino, director del periódico El Dinero, que es un medio bastante recurrido en temas económicos. Gracias por aceptar esta invitación a conectarse con Esfera Global. ¿Cómo los altos niveles de deuda pública afectan nuestro desarrollo socioeconómico? Ciertamente que la deuda pública dominicana es lo suficientemente alta como para uno preocuparse. Quizás las autoridades son las que menos preocupadas están, o si lo están, pues lo disimulan bastante bien. Actualmente la deuda dominicana afecta el desarrollo económico y social de este país porque porque evita que las autoridades tengan capacidad de maniobra para poder aplicar políticas públicas de desarrollo, porque los recursos que son destinados al pago de deuda pública son aquellos recursos que debieron haberse utilizado para obras de desarrollo humano, básicamente. ¿Qué opinas acerca de cómo impacta la colocación de bonos soberanos, la reducción o aumento de la deuda pública del gobierno dominicano? Colocar deuda, colocar bono es lo mismo. Cuando emitimos bono, estamos emitiendo deuda y, por supuesto, asumiendo nuevos compromisos con acreedores internacionales, en este caso bonos soberanos, que es una forma de endeudarse, evitando lo que anteriormente se hacía con organismos multilaterales. Ahora los bonos soberanos es posiblemente la vía más expedita de endeudarse de los gobiernos. Así que bonos y deuda es lo mismo. ¿Cuáles son los riesgos de colocar bonos soberanos en dólares? Cuando emitimos un bono soberano en dólares, estamos asumiendo algo que los economistas llaman riesgo cambiario. Porque cuando usted emite un bono en dólar, tiene que entender que está obligado a garantizar una estabilidad en la tasa de cambio. Porque si tiene que buscar más pesos para pagar esos mismos bonos en dólares, pues obviamente que tendrá que hacer mayor esfuerzo internamente para buscar ese dinero y pagar esa deuda. Entonces, esa capacidad de pago inclusive se ve un poco mermada, porque los dólares se te ponen un poco más caro para poder pagar esa deuda en bonos, pero en dólares. ¿Podrías valorar como oportuna la colocación de bonos soberanos de acuerdo con los altos niveles de deuda pública que tiene el Estado dominicano? Es una costumbre ya de manera anual que venga en el presupuesto nacional la colocación de bonos soberanos. Oportuna, eso va a depender, porque es para qué estamos tomando esos bonos, esos dólares, esa deuda, para qué la estamos emitiendo. Lo que pasa es que la mayor parte de ese dinero que tomamos es para repagar deuda. En el caso puntual de deuda vencida, entonces lo que hacemos es como renovar, un reenganche lo que hacemos y se llama popularmente. Así que lo de oportuno va a depender si realmente fue para obras de bien social, para desarrollo humano,
para educación, para salud, para obras viales y no para pagar otras deudas, que es el caso básicamente que se está utilizando. En el caso de los 2.500 millones de dólares que se emitieron recientemente, eso viene a engrosar un poquito más la deuda pública, que ahora mismo está cerca de 45.000 millones de dólares si integramos el sector público financiero y el sector público no financiero. Agradecemos a todos los expertos esta conexión directa con Esfera Global. Vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos. En Esfera Global nos interesamos por conocer las opiniones tanto de los expertos como de la gente en la calle. Queremos invitarle en este momento a que interactúe con nosotros a través de las redes sociales sobre el tema del día de hoy, que es deuda pública y bonos soberanos. ¿Usted sabe qué significa la colocación de bonos soberanos? ¿Considera que es oportuna la colocación de bonos soberanos que nos ha sido anunciada recientemente de acuerdo a los altos niveles de endeudamiento público que presenta la República Dominicana? @Esfera Global es nuestro usuario. Si quiere comunicarse directamente conmigo, @MarjoFélix. Estamos en todas las redes sociales. Y ahora vamos a buscar la opinión de la gente en las calles. Iniciamos con Dice la Gente. Les preguntamos si conocen lo que es un bono soberano y qué entienden por la expresión colocación de bonos, así como si se sienten partes del crecimiento económico que experimenta la República Dominicana de manera sostenida. Veamos cuáles fueron sus respuestas. Nos anuncian que el gobierno dominicano recientemente ha colocado los bonos soberanos. ¿Usted sabe lo que es bono soberano? Por supuesto que sí. Más o menos. Más o menos. No, no sé lo que es. Algo parecido, entiendo. Bueno, no tengo ni la mayor idea. Claro que no. No. Cuando el gobierno dominicano coloca bonos soberanos, ¿sabe usted lo que esto significa? Bueno, eso es un endeudamiento al país cada día más profundo, que nos conlleva cada vez más la pobreza, porque este dinero lo que hacen es que lo utilizan para obras, para sobrevaluarlas y así llevarse el botín ellos, los políticos. No sé. No. 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 Tampoco. No. También se nos ha anunciado que la economía dominicana crece de manera estable. ¿Siente que su economía ha mejorado? Bueno, la economía realmente crece estable, como ellos dicen, para los políticos y los empresarios, que son la gente que tienen el dinero, y el dinero va donde hay dinero. O sea, la gran mayoría no siente ese crecimiento. Ese crecimiento se ve en los empresarios y ellos los políticos. No está muy buena la economía. Yo siento que ha bajado. La mía, yo no le he visto que ha mejorado. Nunca. A los que están en el poder, los grandes solamente. Bueno, estamos medio difícil. No lo he visto, ¿no? Sí, pero no por el Estado. No, está peor. A partir del año 2004, el Ministerio de Hacienda Dominicano lleva el registro de la deuda interna y externa de nuestro país. Según datos obtenidos de su portal web, durante la década de los 70, la deuda relativa consolidada era del 17.1% como porcentaje del Producto Interno Bruto. Durante la década de los 80, la deuda sería, en promedio, del 48.9%. En la década de los 90, la deuda promedio como porcentaje del PIB se redujo a un 33%, pasando de 83.6% en el año 1990 al 16.6% en 1999. Hubo una reducción considerable de la deuda pública gracias a la importante expansión del Producto Interno Bruto durante el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, que logró superar los 4.000 millones de dólares en solo 4 años. En la primera década del 2000, la deuda promedio como porcentaje del PIB se situó en un 20.8%, presentando su pico más alto en el año 2004,
Para entonces, la deuda era de un 28.4% del Producto Interno Bruto. En general, durante la segunda década del 2000, la deuda pública se ha incrementado. En 2018, la deuda experimentó su pico más alto, con un 39.6% del PIB, unos 32.158.2 millones de dólares. Y en el mes de abril del 2019 asciende a unos 32.721.40 millones de dólares. Vamos a conversar sobre el comportamiento de la deuda en el doble diálogo con Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, y el doctor Antonio Siriaco, también economista y vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Bienvenidos ambos a Esfera Global, doctor Siriaco. Muy bien, ¿cómo tú estás? Ivanhoe, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, igual. Antes del doble diálogo, nosotros tenemos un segmento en el que conversamos con la gente, dice la gente en las calles, y ahí vamos evaluando qué tanto conocen el tema de cada programa. Esta vez, acerca de los bonos soberanos y la deuda pública, les preguntamos si saben qué son los bonos soberanos o si entienden la expresión colocación de bonos. Y ninguno prácticamente sabía lo que era bono soberano y por tanto no estaban aptos para contestar que entendían por la expresión colocación de bonos. Solo una persona fue coherente en ambas respuestas. Y cuando les preguntamos si se sienten parte de ese crecimiento económico sostenido que se nos comunica que tiene la República Dominicana, todos fueron escépticos y pesimistas al respecto, y una persona afirmaba que su propio crecimiento se debe a su esfuerzo y no a ninguna política del Estado. Les pregunto, para iniciar el doble diálogo, ¿cómo puede servir de contrapeso a la política o a las decisiones políticas una sociedad que ignora, que desconoce principios tan básicos y elementales? Mira, Marjorie, recuérdate que nosotros vivimos un país de déficit. Tenemos déficit de todo, analfabetismo, déficit de cultura financiera, déficit de cultura económica, déficit de todo. Y en consecuencia, por eso es que usted ha podido apreciar en la respuesta que ha dado el público un desconocimiento casi total acerca de los bonos soberanos o de los bonos externos que coloca un país en el resto del mundo o en los mercados de capitales. Digamos, si nosotros viviéramos en un país de un gobierno de fuerza o bien dictatorial, y estos 10 millones de habitantes que tenemos en la República Dominicana, usted lo pone en fila y le dice que cada uno tiene que pagar una cuota de esa deuda pública que tiene la República Dominicana, que asciende, la del sector público no financiero, en algo más de 32 mil millones de dólares, resulta que por cada dominicano, estos dominicanos tendrían que pagar alrededor de 3.800 dólares por persona, ¿no?, para poder honrar el total de la deuda. Eso significa que la deuda per cápita ha venido aumentando en forma significativa desde los últimos años. Digamos, en el 2012 era de 2.100 dólares la deuda per cápita y ya para el año 2018 se coloca por encima de los 3.800. Doctor Siriaco, sobre la misma pregunta, se supone que el hombre tiene una doble participación en la economía, porque es el destinatario principal de toda la política económica, pero también a través de su trabajo contribuye con la economía. ¿Cómo es posible que nuestra sociedad, y supongo que es un parámetro para lo que pasa en Latinoamérica, porque se nos ha vendido como un tema muy complejo, muy técnico, cuando la economía es maravillosa? La economía es parte de la lógica humana. ¿Cómo puede servir de contrapeso a nuestra sociedad al juego de la política económica, al diseño de esa política, si desconoce cosas tan fundamentales? Mira, yo pienso que, como decía Ivanhoe, hay un fallo en cuanto a promocionar la cultura y el conocimiento de la economía y de los aspectos financieros, de la economía familiar. Todos nosotros somos economistas, incluso empíricos de una forma u otra, aunque no tengamos un título, unos sí, otros no, porque usamos y asignamos recursos. Todos los días, cada uno de nosotros tenemos un presupuesto, y ese presupuesto tenemos que asignarlo en actividades que consideramos nosotros que son actividades altamente rentables, pero no nos damos cuenta. Y yo creo entonces viene la labor del educador, la labor del comunicador, de aquel que tiene el conocimiento, tratar de hacerlo mucho más, expandir ese conocimiento y hacerlo mucho más transversal, para que la gente común pueda entender conceptos como el que tú has mencionado de bonos soberanos o bonos globales. En esa medida vamos a encontrar una sociedad mucho más permeada en estos conceptos. Van a saber responder y a entender situaciones, porque al fin y al cabo, cuando un país se endeuda, afecta a la población en sentido general.
al fin y al cabo todos nosotros tendremos que pagar en el largo plazo, o la generación presente o la generación futura, tenemos que pagar precisamente estas deudas. Yo creo que de nuestra propia lógica económica, claro, podemos desaprender ese concepto que entendemos tan abstracto, que es la economía del país. Y cuando introduje el doble diálogo, pude ir compartiendo el movimiento, el comportamiento de la deuda pública en la década de los 70, claro, 80, 90, hasta la actualidad, las dos últimas décadas del 2000. ¿Cómo califican ustedes la evolución de la deuda pública dominicana? Usted ya iniciaba diciendo algo en la primera pregunta. Cómo no. Bueno, no solamente yo, sino también los organismos internacionales, y creo que la academia también ha mostrado preocupación en torno a cómo ha venido creciendo la deuda, no solamente del sector público no financiero, sino también la deuda consolidada, que es toda la deuda del sector público, que incluye la del gobierno central más la del Banco Central. Y resulta que el Fondo Monetario ha llamado la atención de que las autoridades deben de redoblar los esfuerzos para que esta no siga creciendo en la forma que lo ha estado. Yo decía al principio que así como un ciudadano sabe hasta cuánto puede endeudarse por su nivel de ingreso, por sus niveles de gasto que tiene en la familia o él como persona, también un gobierno debe saber hasta cuánto se endeuda. Resulta que, al parecer, eso no se ha promovido mucho la conciencia en las autoridades públicas respecto a hasta cuánto podemos endeudarnos. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, en el año 2012, el servicio de la deuda pública del sector no financiero rondaba alrededor del 28%, y hoy día se sitúa en alrededor del 34%. Ya ha pasado el punto crítico que estipulan los organismos internacionales como el Banco Mundial y el propio Fondo Monetario Internacional, que sitúan ese punto crítico en un 30%. Nos preocupa saber cuáles son los factores de crecimiento de la economía dominicana, porque si tenemos un crecimiento sostenido y eso no se refleja en una contracción de la deuda pública, ¿cómo es que crecemos? ¿Crecemos cogiendo prestado? No, porque los componentes del crecimiento no solamente están por el lado del sector público. También hay un sector privado, evidentemente, que hace inversiones y que en los últimos años ha impulsado el crecimiento de la República Dominicana, y yo creo que eso no se puede dudar. Ahora, en el caso de la deuda pública, como decía Ivanhoe, el ritmo de crecimiento de la deuda es preocupante desde mi punto de vista, porque estamos creciendo, o sea, la deuda crece más que la economía. Entonces, y crece en un contexto donde ya las tasas de interés no son relativamente bajitas, sino que han venido creciendo, y la tendencia que hay es o a mantenerse o a seguir creciendo. Entonces, eso se refleja en las finanzas públicas. Marjorie, permíteme abonar un punto que el profesor Siriaco trae a colación. La tasa de interés promedio de toda la deuda pública dominicana es de 7.7%. En cambio, la tasa de crecimiento para este año 2019 se estaría situando en alrededor de 5.5%. No es suficiente lo que se crece en relación a lo que se debe. Por supuesto. Y otro agravante es que cuando usted relaciona el indicador de vulnerabilidad que asocia la amortización de la deuda respecto a los nuevos endeudamientos, eso significa que el país tiene que endeudarse para poder seguir honrando los compromisos y funcionando en la economía. Entonces, eso explica que parte del crecimiento económico está fundamentado en el endeudamiento. Un endeudamiento que lamentablemente tiene su explicación en el déficit de las finanzas públicas. Nosotros tenemos un déficit recurrente y permanente, estructural y creciente, que lo explican, por un lado, las necesidades brutas de financiamiento, y por otro lado, la ausencia de espacio fiscal que tiene la finanza pública del país. Bueno, con esta intervención vamos a aprovechar, iremos a la pausa y en breves momentos continuamos con el programa. Regresamos.
Continuamos. Continuamos con este diálogo en Esfera Global, ya la parte final, segundo bloque. Hoy nuestro tema es la deuda pública y los bonos soberanos. Nos acompañan los economistas Antonio Siriaco y Ivanhoe NG Cortiñas. Gracias de nuevo por estar con nosotros. En el primer bloque conversábamos acerca de la evolución de la deuda pública, valoramos la intervención de la gente en las calles acerca de este tema, que tanto conocen los factores de crecimiento y este aumento constante de la deuda de la República Dominicana. Ahora vamos a retomar con el mismo tema de los bonos. ¿Qué porcentaje de la deuda representan los bonos? Mira, cuando hablamos de bonos, estamos hablando de valores en circulación. Y los valores en circulación equivale a decir los instrumentos financieros que están en manos de bonistas, en este caso de bonistas internacionales. Los que compran los bonos. Correcto, que a veces son personas físicas y otras veces son personas jurídicas. El monto total a mayo del 2019 asciende a alrededor de 16.000 millones de dólares. Eso equivale a decir el 50% del total de la deuda del sector público no financiero y el 75% de la deuda externa de la República Dominicana también del sector público no financiero. Pero es muchísimo. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de una deuda creciente, no solamente por el lado de la colocación de estos instrumentos financieros de vocación externa, sino también de la deuda interna. ¿Y cuáles son los riesgos de la colocación de estos bonos? Mira, tú sabes que la deuda pública en la República Dominicana, anterior a la colocación de bonos, básicamente era una deuda multilateral o una deuda bilateral. Esa deuda bilateral o multilateral tiene la facilidad de que cuando un país entra en default, puede llamar al país y se sientan a negociar. Pero en el caso de default es incumplimiento. Incumplimiento, exactamente. Entonces, y eso facilita mucho y permite algún tipo de arreglo y comunicación. Pero cuando tú tienes ya, en el caso de la República Dominicana, que a partir del año 2001 comenzó la República Dominicana a entrar al mercado de capitales, a emitir bonos, en ese momento bonos soberanos, hoy son bonos globales, eso es mucho más riesgoso, porque tú no conoces al acreedor. Cualquier dominicano, cualquier taxista dominicano en Estados Unidos puede tener un bono emitido por eso, por la República Dominicana. Entonces, si de repente la República Dominicana cae en una situación de incumplimiento y quiere reunir a los bonistas, se le va a hacer muy difícil. Por lo tanto, corre el riesgo de que muchos de esos bonos luego se venden en los mercados secundarios. Muchos bancos, instituciones y oficinas de abogados compran bonos a nivel internacional y puede pasar como pasó en Argentina con los famosos bonos buitres, que luego le estaban exigiendo al gobierno de Argentina un pago de unos bonos que estaban totalmente depreciados y intereses altísimos. Y fue la debacle. Sí, entonces, esos son los riesgos que tiene la República Dominicana. Es cierto, como dice Ivanhoe, tú puedes colocar los bonos inmediatamente, al mes o menos del mes, tú puedes tener los recursos, pero tú tienes que pensar en situaciones futuras que luego esos bonos hay que pagarlos y tú no conoces quién es el acreedor. Y hay muchísimos tipos de bonos. No, claro. A tasa fija, variable, a futuro, swaps. A 10 años, ahora a 30 son años. Bonos globales. Los Ese es que el estamos concepto. colocando. Es tan así, es tan cierto lo que dice el profesor Siriaco, que si usted cierra, hablando de riesgo, claro, ¿no? claro. Y en materia de finanzas públicas, el mayor riesgo tiene que ver con comprometer los ingresos corrientes del fisco. Claro. ¿Y qué resulta? Si usted cierra el gobierno, y un gobierno en ningún país del mundo se puede cerrar. Imagínense que no operen los hospitales, las escuelas, la seguridad ciudadana, la seguridad fronteriza. Un estado fallido. Más que un estado fallido, porque es que no hay un país en el mundo, un poco para recordar a Pedro Mir, que opere sin gobierno. Y resulta que si usted cierra el gobierno desde el punto de vista presupuestario y destina todos los ingresos corrientes del fisco al pago de la deuda, del sector público no financiero, ¿usted sabe cuántos años tendríamos que durar para honrar el pago total de esa deuda? 3 años. Y un país cerrado 3 años, pues simple y llanamente desaparece. No existe. Entonces usted se aproximó un poco al incumplimiento. Claro. ¿Qué pasa con el incumplimiento del pago? Pues nosotros no estamos generando la cantidad de dólares suficiente para pagar la deuda pública, pero hay un elemento importante. Hay un coeficiente que generalmente siempre se maneja,
que es el coeficiente PIB, deuda PIB. Está prácticamente en un 51%, proyectado hacia un 55% en el 2020. Ahora, lo ideal es uno relaciona la deuda con los ingresos tributarios. Sí. Si los ingresos son insuficientes, entonces tú vas a tener dificultad para pagar intereses y amortizar deuda. ¿Tú sabes cuánto estamos nosotros dedicando al pago de intereses solamente con respecto al PIB? 3.9%. ¿Tú sabes cuánto es la inversión pública del gobierno? 2.6%. Estamos pagando más de la inversión, más que la inversión que el gobierno está haciendo. Entonces esos son elementos de vulnerabilidad que tenemos que tener cuidado, porque en un momento determinado, yo siempre he dicho, si las tasas de interés y el entorno internacional se torna más difícil, entonces podemos tener dificultad. Al final, yo creo que hay que hacer un gran pacto fiscal, que yo le llamo un gran contrato social, porque cuando la gente habla de fiscalidad, la gente cree que sencillamente es aumento de impuestos, pero también puede ser una rebaja de impuestos, también puede ser una ampliación de la base. Todo eso son cosas. Es difícil la rebaja de impuestos con este techo fiscal. No, pero yo creo que hay que construir un relato. Sí. Y hay que establecer una legitimidad para que la gente se pueda empoderar, porque de lo contrario la gente no se va a empoderar. ¿Y el pacto fiscal para cuándo? Es muy temible esa pregunta. Lo penoso es que hay una ley, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que manda a que el país elabore un pacto fiscal. Y qué pena que el país ha perdido tiempo no trabajando en la dirección de tener un pacto fiscal en momentos de relativa estabilidad, porque no es lo mismo llegar a un acuerdo de un pacto fiscal en una crisis que en una situación de cierta normalidad como la que todavía vivimos en la República Dominicana. Pero fíjate, también en la dirección de aportar indicadores, la deuda total del sector público con respecto al ingreso corriente o ingreso ordinario que tiene el fisco representa el 270%. Es decir, que nosotros debemos más de lo que le ingresa a la República Dominicana. Así es. Y el servicio de la deuda pública, que la componen los intereses más la amortización, representa el 34% del presupuesto de la nación. Eso significa que cualquier gobierno viene y está atado a ese compromiso que es oneroso ya para la República Dominicana. Yo tengo una pregunta que me obliga, yo sé que a usted le va a gustar mucho y se la voy a hacer a usted directamente, a Ivanhoe. A veces los políticos quieren alcanzar metas que van más allá que las necesidades reales de un país e incluso más allá que la propia fuerza económica del país, y eso lo vemos a diario, sobre todo en política. ¿Cómo interactúa el crecimiento de la deuda, el sobreendeudamiento, que va deprimiendo la economía? Pero luego la liberación del encaje legal al mismo tiempo y la colocación de bonos. ¿Es una estrategia inteligente del gobierno hacer coincidir esos tres factores en un momento políticamente complejo, en un año preelectoral? Porque a la vez que se deprime la economía no lo permito, la dinamizo. Mire, cuando los políticos dominicanos, yo soy politécnico, yo no soy político, yo soy politécnico, mitad político y mitad técnico. Cuando los políticos dominicanos entiendan que la agenda personal no debe estar por encima de una agenda, digamos, de país, siempre vamos a estar en esta carrera de endeudamiento que usted señala. El hecho de que se hayan liberado estos 29 mil millones de pesos del encaje legal es una expresión de que hay contracción económica. Sí, y lo hay porque aunque el argumento para liberarlo dice que es para dinamizar la economía, si usted compara el crecimiento del primer trimestre, que son los datos oficiales, sitúan el crecimiento en 5.7%, pero el año pasado, en igual periodo, crecimos en 6.8%, es decir, que se decreció en 1 punto y algo por ciento. Y creo que para abril la economía estaría decreciendo en términos interanual y en términos mensual. Lo cual quiere decir entonces que la razón por la cual se liberaron estos recursos del encaje legal, estamos hablando de algo más de 29 mil millones de pesos, es con el objeto de inyectarle recursos, de tener una política monetaria un poquito más flexible, ¿no? Para que las autoridades tal vez en este año preelectoral no sienta la economía una
contracción importante que pueda luego atentar contra la pregunta tiene una respuesta sí, es muy estratégico y es muy inteligente por parte de la administración pública liberar el encaje cuando se contrae la economía para dinamizar. Es estratégico, pero fíjate, eso amerita un programa, el de analizar las finanzas públicas con los ciclos electorales. O los ciclos económicos con el próximo, ya que usted lo propone, lo vamos a hacer. Yo con gusto. Doctor, si tiene una intervención final. Yo creo que sí, ha sido una estrategia en términos políticos correcta dentro de esa lógica. Recuerden que es un año preelectoral, la lógica económica, política se supedita o la económica a la política y se dan esos ciclos políticos electorales. Ahora, hay que decir lo siguiente. Mira, aquí hay una incertidumbre por dos razones. Por una razón interna de una persona, el presidente de la República, que no se decide sí o no, y eso genera mucha incertidumbre a nivel interno y además a nivel del entorno, la guerra china con Estados Unidos. Así es. Ahora, hay algo que hay que darle seguimiento. El Banco Central liberó del encaje legal 29.200 millones de pesos. Eso sumado a los 2.500 millones de bonos soberanos que van a entrar o entraron a la economía dominicana. Ahora, no hay garantía de que el sector privado pueda tener una demanda muy dinámica en estos periodos de incertidumbre de ese crédito liberado o de esos montos. Sí. Ojo con eso. Eso no se traduce inmediatamente en inversión, ni se traduce en demanda efectiva. Ojo con eso, porque muchas veces predomina también en estos procesos la incertidumbre y las expectativas, como decía el maestro Keynes, que ese espíritu animal del inversionista, si ve que a pesar de que pueda tener dinero disponible, ve que la situación no es buena, no es verdad que va a tomar dinero para invertir en estos momentos. Y quizá la economía no tenga, y quizá esos recursos no tengan el efecto que esperado de las autoridades. Sí, porque hay un descalce de tiempo. Claro. Estos 29.000 millones de pesos en encaje legal vienen teniendo un efecto en la economía si el sector privado lo acoge después de 6 años. Del encaje se puede hablar un poquito, porque no le llega a todo el mundo. Hay sectores privilegiados. Sector formal, punto. Bien, concluimos este interesante doble diálogo. Gracias a ambos por su participación. Vamos a las conclusiones. Los problemas económicos le importan a la política porque simplemente el desarrollo político sin crecimiento económico solo sería limitadamente posible. Joseph Tessin, en su libro Economía y Desarrollo, Principios Básicos de una Política Económica, señala que en la actualidad derrotar la miseria se denomina desarrollo económico y social. Cualesquiera sean las sutilezas normativas de hoy o mañana, lo cierto es que la miseria no podrá ser derrotada si cada comunidad nacional no dispone cada día de un mayor y creciente volumen de bienes y servicios. De lo contrario, en una economía estancada, el solo esfuerzo distributivo se convierte en populismo demagógico y, en último término, en factor inflación. ¿Qué quiere esto decir? Que en una economía con una cultura de estancamiento, de endeudamiento y crecimiento económico que no puede traducirse en el tan preciado desarrollo social a través del que se logren mejorar las condiciones de vida de la población, desde lo real y no desde lo ideológico, los más afectados siempre serán los ciudadanos expuestos a la inclemencia de una vida encarecida, con menos acceso a productos básicos, salud, vivienda y estado de bienestar. Bajo las consideraciones anteriores, hoy más que nunca la deuda se ha convertido en un problema público que exige acciones políticas para enfrentarlo. No se puede reducir la deuda con políticas de corto plazo y nuestro crecimiento económico ha evidenciado que no es una herramienta de reducción de deuda pública. Por el contrario, parece el principal incentivo para acumular deuda sobre deuda, sin satanizar con ello la función orgánica de los empréstitos o del financiamiento público, que también es útil. Sin embargo, las alertas se hacen necesarias. ¿Estamos ante una cultura de endeudamiento? ¿Es normal que el crecimiento económico que exhibimos con orgullo tenga como principal fuente la deuda pública? ¿Resulta coherente que la política influencie la economía para lograr metas más allá de la fuerza económica de un país? Se necesita una respuesta real
que tenga como objetivo principal la transformación de las instituciones políticas para poder crear instituciones económico-financieras abocadas al problema de la deuda, el crecimiento y el desarrollo económico. No hay que desatender las consecuencias políticas de los discursos fácilmente pronunciables que prometen con fanatismo y ligereza condiciones paradisíacas, porque es el pueblo quien soporta los efectos posteriores de desesperanza. El crecimiento económico es imprescindible para el desarrollo, pero solo el crecimiento del producto social real genera resultados que pueden ser repartidos. Sin la participación del hombre en la economía y sus resultados, el crecimiento no está dirigido hacia el futuro. Es importante que los ciudadanos se sientan partes de ese crecimiento y confíen en el futuro, porque un pueblo que cree en su futuro invierte en él. Hasta la próxima semana.